pregunté ayer, dígame una cosa. Entonces ellos dijeron, no, tenía que hacer, pero ellos me dijeron segunda y tercera. Yo les dije, pero hace falta la primera. Pero parece ser que era primera y segunda. Yo no sé cuál es el enredo que tenían ellos. Sí, Yo les sí, dije, ellos se equivocaron allí, pero María me dijo que usted iba a cubrir las 3 cartas. Me las dijo tres y hoy. la biografía de Juan, porque si no conocemos a Juan, no hacemos nada. Muchísimas Primero, gracias. Muchísimas gracias. sí, hay que conocer a Juan. O sea, yo hice una biografía de Juan. Bueno, me ayudé de por aquí, por allá, investigué, le pregunté a la guía, mira, ¿sabes quién es Juan? Entonces, siempre no, mire, esto es una locura la guía esa, mano. Claro, uno tiene que estar mosca porque hay cosas que no cuadran. Yo le Sí. digo, no, No toda, estás en... no toda la información es fidedigna, hay que ponerle el filtro. Sí, 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 está. Pero no, yo le dije a ella, yo le voy a dar las tres porque sin la uno yo no puedo, porque la uno es la introducción, es la parte de ellos, como Juan está. No, si yo no doy eso, no me cuadra, le dije. Porque No, lo último. ¿cómo se llama? Fue un laxo mental que tuvo allí Mari, pero qué bueno que después lo resolvieron. Sí, yo le dije, y todavía ayer le dije, Mari, pero yo tengo que dar la uno obligado, porque si yo no doy eso, no me voy a poder introducir en lo que yo quiero. Porque la última carta fue escrita, que allá hay una enseñanza muy bonita, Gallo, ¿ves? A mí me gustó desde el punto de vista cuando yo leí esa parte, porque a veces uno pasa, repasa y vuelve a pasar, y cada día uno aprende de Así los es. días. Yo a veces digo, tantas veces que yo le he leído y hoy vi esto, ¿dónde? Pero este hombre nos muestra a nosotros, este hombre, cómo debemos ser en nuestras vidas. Pero Así es. también hay una contraparte, ¿no? El otro malo, como le digo yo, el malo. Hay uno Sí. bueno y uno malo. Ahí muestra las dos realidades, ¿verdad? Quien está en el camino del Señor y quien no. Sí, y que a veces nos dicen, cuídate, ¿no? Cuídate. Pero nunca nos han dicho, cuídate de ti mismo, como dice la Biblia. La Así Biblia no es. me dice de Jeremy, ni de Francis, ni de Yamilé, ni no de ti mismo. Pero no, tranquilo, cuando ustedes decidan, empezamos. Ya yo tengo aquí, no es muy largo. Esto sí, la última vez le dije a mi esposa, uy, creo que excedí. Ah, muy largo, voy a recortar las cosas para hacerlo más bonito. Ahora esto va a ser un rapidito, porque Sí, son cartas muy cortas, muy cortas. Es que sí. demasiado cortas son las cartas esas, pero muy bonitas, son muy bonitas. Allí, como usted Mira, dice, ciertamente hay que conocer a Juan para poder luego entender el mensaje, porque mucho del mensaje tiene que ver con su naturaleza. si usted sabía que Juan tenía muchos recursos, su papá. No sabía que tenía dinero. Yo sé que el papá prensaba vino, me parece, oliva. Él era como que tenía como un Era negocio. pescador. El papá lo que tenía era como, o como se llama, barca. Por eso es que las barcas eran de Juan, donde iba el maestro eran de Juan. Entonces Ah, ellos eran muy prósperos. Ellos lo que tenían era como un comercio de pescadería, pero eran muy prósperos, demasiado. Ahí lo dice. Yo decía, mira, tenía reales Juan, no se podía. Y esas barcas en las cuales el Señor andaban eran de ellos. eso explica muchas cosas. Uno cuando investiga, ¿no? Ve el milagro también que le ocurrió a Juan. No. Yo estuve fascinado viendo todo, preguntando por aquí, viendo para allá, yendo a la ley. A veces hubo un momento que me confundió. Bueno, pero Santiago luego lo llaman Jacobo, es el mismo. Sí. Entonces uno a veces en unos libros lo llama Jacobo, entonces yo me devolvía, pero bueno, ¿es el mismo o es otro? Ah, no, es el mismo. Bueno, pastor, Pero ya podemos orar para iniciar porque ya son las 8, van a ser las 8:10 y ya. exactamente. Y tenemos una hora exactamente nada más. No, tenemos más de una hora, pero yo sé que estos libros son cortos. Demasiado cortiquitos y es para que hagamos una tertulia, compartamos qué es lo que aprendimos, apliquemos lo que el libro nos enseña.
y sobre todo Juan. Juan es muy bueno, ya vamos a ver. Dígale pues, hermana, ¿quién va a orar? Yo A puedo ver, orar. ¿quién es el elegido? ¿Alguien quiere orar? Bueno, oro yo pues. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, te ha placido a ti desde siempre tener previsto este espacio para nosotros, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender, Señor, de tu apóstol amado, Señor. Eres tú brindándonos con estas cartas, enseñanzas acerca de tu naturaleza, de tu amor, de cómo quieres tú que vivamos nuestra vida, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta sesión, que nos bendiga y que nos ayude a comprender, a entender, pero también a guardar en nuestros corazones la enseñanza que hoy vamos a ver y que pronto y en todas las cosas podamos aplicarla, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de seguir creciendo en ti. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos y no oidores, que todo lo que podamos aprender aquí lo pongamos, Señor, a disposición también de nuestros hermanos, de nuestra familia y de las personas con que convivimos diariamente. Te ponemos en manos de ti, ponemos esta clase. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Deme un minutico, sí, que hay mucho calor. Allá tiene usted frío, pero aquí hay calor. Déjeme colocar un ventilador, porque aquí está haciendo mucho calor. Deme un segundo, sí. Muchachos, ¿cómo están? Mande un poquito de calor. Ay, sí, nos hace falta. Que mande bastante. Aquí yo estoy en Puente Alto, no tengo idea cuál será la temperatura, pero seguro que debe estar como en 6 o 7, porque se siente bastante frío. Aquí en Huachurá dice 10, pero eso parece como 6 o 7 también. Sí, es la sensación térmica, no es que tengas frío, es una sensación. ¿Qué fue, Lucy? Ajá. Ustedes no, conocen aquí... al pastor Marcos, él nos acompañó el siglo pasado, recuerdan cuando vimos Romanos y Gálatas. Hoy nos va a acompañar con las cartas de Juan. También en el siglo pasado, fue la clase pasada. Digo el siglo pasado, imagínense, Dios mío. Pastor, hola, dije el siglo pasado, pastor. Ah, yo entendí el siglo, yo decía, Señor, Dios mío, ¿qué van a hacer? Apiádate de mí. Bueno, vamos a empezar primeramente conociendo a Juan. Vamos a conocer hasta el temperamento de Juan, que no era muy tranquilo como lo pensaban, ¿no? Porque a él lo llamaron ¿cómo se llama? El apóstol del amor. Pero recuerden que el Señor lo llamó Bonaire, ¿no? Hijo del trueno. Y yo decía, mira, no era muy mansito, no era muy tranquilo el hombre. ¿Ves? Y a veces debemos aprender a conocer. Y eso yo le decía ayer a María, que lo importante de cada autor es conocer de dónde viene, quiénes son su familia, su genealogía. Porque, ¿quién era Juan? ¿Cómo apareció? ¿Por qué Dios lo utilizó? ¿Por qué fue el único que no murió tal y cual, sino que murió en la vejez? Y fue, ¿cómo se llama?, enviado a una isla. Entonces vemos que hubo un significado en todo este proceso. ¿Ok? Pero es bonito, las cartas son cortas, no los voy a, como se dice, la vez pasada yo le dije a mi esposa, uy, fue muy largo. Yo le dije, de aquí en adelante no voy a pasar más de 45 minutos porque las clases deben ser de 45 minutos. Y así podemos, a medida que, por ejemplo, demos la biografía, podemos comentar. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Qué pasó aquí? Eso es lo importante, podemos ir comentando, ¿ok? Bien, voy a leerles ahí. Biografía del apóstol Juan. Esto sí lo saqué bastante de este hombre investigué. Juan, ¿me escuchan bien primero, verdad? Sí, sí, se escucha bien. Mantengan siempre cerrado para que no haya feedback. Feedback es que dicen de, ¿cómo se llama? Yo tenía un aparatico para poner, pero se me rompió. Para poder compartir y no haya feedback. Ok, dice, Juan el apóstol fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, reconocido en la tradición cristiana como el discípulo a quien Jesús amaba. Fue un pescador de Galilea que se convirtió en un pilar fundamental
de la iglesia primitiva, autor de múltiples escritos del Nuevo Testamento y el único apóstol que sobrevivió a una edad avanzada. Juan fue uno de los apóstoles que no fue muerto de una manera brutal, sino que fue exiliado. Lo enviaron para una isla y allí fue cuando dice la historia que él escribió Apocalipsis, estando en esa isla. Bien. Los orígenes y juventud. ¿Quién era su familia? Nace aproximadamente en el siglo VI después de Cristo en Betsaida, Galilea. Sus padres fueron Zebedeo, un pescador relativamente próspero. Fíjense esto. Juan proviene de una familia que tenía recursos. A veces pensamos, no, que Dios escogió los apóstoles, todos eran acá pescadores. No, Juan era pescador, pero era el dueño de esa lancha, era dueño de esos barcos. Y era próspero su papá. Bien. Y Salomé, que era su mamá, una de las mujeres que siguió a Jesús. Su hermano mayor fue Santiago, o Jacobo, quien también que también fue llamado al apostolado. Tanto el Nuevo Testamento como las evidencias patrísticas del segundo siglo de nuestra era nos brindan un perfil bastante completo de Juan. Aquí dice de los dos, porque a veces no se sabe. Unos dicen que sí era el mayor, otros dicen que era el menor. Uno de los, posiblemente él sea el menor, sea menor que Santiago. Pero está esa posibilidad. Los eruditos no se han puesto de acuerdo si era el mayor o era el menor, pero ahí va. De todas maneras, no es lo que convierte o lo que nos conviene, sino saber quién era Juan, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus fortalezas. Bien, de Salomé. Como parece indicar la evidencia testamentaria, era hermana de María, Salomé. Entonces eso significa que Juan y Santiago eran primos de Jesús, hablando en la tierra, ¿no? Humanamente. Porque Salomé venía siendo prima de María. Por lo tanto, estos dos personajes, estos dos apóstoles, podían ser primos de Jesús. Y eso lo podemos encontrar, si quieren anotarlo, en Mateo 27, 56, Marcos 16, 1 y Juan 19, 25. ¿Cuál era el oficio? Antes de conocer a Jesús, Juan trabajaba en el negocio familiar, fíjense bien, en el negocio familiar de pesca en el mar de Galilea, a menudo asociado con Pedro y Andrés. Esos eran sus compadres, como podemos decir, sus amigos de la infancia, siempre andaban juntos. Dentro del círculo cercano era un discípulo íntimo. Juan pertenecía al grupo de los 3 discípulos principales de Jesús, junto con Pedro y Santiago, que Santiago sí es el hermano de Juan, o Jacob, cualquiera de los dos puede ser llamado. Bien. ¿Qué más tengo por aquí? Ajá, ya va, que se me fue. Bien, ajá. Fue testigo de eventos extraordinarios como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en el huerto de Getsemaní del Señor, en la cruz. Fue el único apóstol que permaneció de pie durante la crucifixión, o bien sea, siempre estuvo. Por eso es que lo llaman, en el círculo íntimo de Jesús, lo llaman como le dijera, el apóstol del amor, porque él siempre estuvo al lado de Jesús, ahí al ladito, aún en la crucifixión. Recordemos que la mayoría de los apóstoles huyeron. Cada uno, como dice, paticas, ¿para qué te tengo? Cada uno salió corriendo para su lugar. Solamente quedaron algunas de las mujeres, Por eso es que él dice allí, he ahí tu hijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Bien, entonces podemos observar a este Juan. Primero, rico. No tenía necesidades. Su familia estaba bien acomodada. Eran dueños de barcos, en los cuales me imagino que siempre le prestarían uno al Señor, porque el Señor siempre andaba en una barcaza. Sus compañeros de labores, Pedro y Santiago, que siempre estaban con él. Bien.
Vamos a leer entonces un poquito del liderazgo. Tras la resurrección y ascensión, y el Pentecostés, Juan se convirtió en una de las figuras de mayor autoridad de la iglesia de Jerusalén como Pedro. ¿Okay? El ministerio que estuvo en Asia Menor posteriormente se trasladó a Éfeso, que es actualmente Turquía, donde lideró y organizó las iglesias de la región. El exilio. Durante la persecución del emperador romano Domiciano, la tradición indica que fue exiliado en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis. Obras escritas, se le atribuye el Evangelio de Juan y las 3 cartas más el libro de Apocalipsis. Muerte y tradición. A la diferencia de los otros apóstoles, y esto es muy interesante y analicen muy bien esto, que en su mayoría sufrieron martirio en la forma en que fueron muertos, su muerte, la tradición cristiana señala que Juan sobrevivió a un intento de martirio de ser sumergido en aceite hirviendo en Roma. ¿Usted se imagina dónde metieron a Juan? Se han puesto a analizar que Juan es introducido, y déjenme decirle algo, ¿no? Algo. Cuando se hierve ese aceite, no es que lo ponen a hervir un ratico. Eso los ponen en unas ollas gigantes y ese aceite tenía días prendido y ahí lo metieron. Pero miren lo que ocurrió. En aceite hirviendo en Roma, milagrosamente nada le pasó. Eso es una obra solamente de Dios. Y yo hacía este análisis, muchachos, mis amigos, mis hermanos. Dios es grande. Nosotros no sabemos ni entendemos lo que nosotros tenemos por Dios. Cada vez que uno lee, medita, investiga sobre estos íntimos que estaban alrededor de Jesús, vemos al Padre que tenemos. Vemos el Dios que tenemos. Por eso que dice que nuestra mente no tiene la capacidad humanamente para ver la grandeza del Dios que tenemos. ¿Qué quiso mostrar Dios allí? Que Dios existe, que Dios tenía poder, que lo que querían hacerle a uno de sus hijos, Él no lo iba a permitir. Todo es lo que Él permita, dentro de la voluntad de Él. Por eso es que a veces decimos, no, que hasta aquí llegó, no, es que hasta ahí Dios te lo permitió. Dios no va a permitir otras cosas de lo que Él no tenga planificado en nuestras vidas. Y esto me llevó a mí a reflexionar mucho y a decir, ese mismo día que investigaba, decirle, gracias Dios por ser mi Dios. Porque no todos tenemos ese privilegio, ya miré. Arianna, Francis, Michael, no todos tenemos ese privilegio. Nosotros somos hijos del gran rey, del único Dios que existe en los cielos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y Padre de nuestro Señor de Jesucristo. Y yo decía, Señor, mostraste nuevamente, como lo ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios ha mostrado su poder, su fidelidad, su amor. Y yo a veces digo, nosotros somos sinvergüenza. Mira, hermano, somos hombres y mujeres de oración, pero nos cuesta leer la Biblia. Yo no sé si la última vez se lo dije, ¿cuánto nos cuesta? Y allí es donde podemos encontrar la grandeza de Dios, de este hombre. Miren, ¿qué íbamos a pensar de que Juan, porque todos vemos los apóstoles como aquellas personas que no tenían carencia, tenían necesidades, eran pescadores? Porque cuando se habla de pescadores, óigaseme bien, cuando se habla de pescadores, se habla de un estatus social no muy alto. Porque el pescador vive del día a día, si ustedes no lo saben. Yo provengo de una familia pescadora. Mi papá también era dueño de charlanas y mis tíos le trabajaban a mi papá, así como era el papá de Juan. Yo tuve la oportunidad
de pescar con ellos en alta mar, en el puente de, yo no sé si alguno de ustedes, creo que ustedes todos son venezolanos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces ustedes conocen al puente del Zulia, de Maracaibo. En ese puente, y les voy a contar esta historia y luego continúo aquí para que hagamos más ameno esto. En ese puente está la pila 25, es la más fuerte, donde los oleajes son muy altos. A mí me tocaba dentro de la canoa, era una canoa más o menos, pónganle unos 11 metros de largo por 2 de ancho. A mí me tocaba dormir dentro de esa canoa, se mete hielo para poder los peces que uno pesca, meterlos en hielo y no se descompongan. A mí me tocaba dormir en la caja del hielo arriba, y ese es un frío bárbaro, brutal. Pero ese no es la situación, hermano. Mire, cuando estábamos en la pila 25, vino un oleaje. Y les voy a contar esto, hermano, a mí nunca se me ha olvidado eso. Mire, el cayuco se levantó por un oleaje, así, como 2 metros, para exagerar, 3, pero algo. Y luego cuando venía cayendo así en picada, así hacia abajo, se abrió el lago, así se abrió, porque era muy fuerte los marullos. Gracias a Dios, pues nosotros sabemos pues nadar y no hay, y ¡blum! Y volvió a salir después como cuando uno agarra esa agua y vuelve a salir. Y yo dije, yo era muchacho, yo tendría como 13, 14 años, yo era el más joven del grupo, porque ellos, claro, son expertos nadadores, uno va aprendiendo, uno nada, pero esos son expertos nadadores. Yo todavía no conocía al Señor para la época, pero luego yo pensaba y dije, Dios no me dejó ahogar porque tenía un propósito. El propósito de él es lo que actualmente yo le sirvo en la obra, como ministro, como siervo, ¿no? Pero para darles y cortar eso, vemos lo que Dios y lo que uno como pescador vive del día a día y todo lo que puede pasar uno en el lago. Eso es fuerte, muy fuerte. Y no es una vida fácil. Entonces, el estatus social del pescador, ¿cuál es el problema del pescador? Que él llega en la mañana, vende su mercancía, compra en la noche su provisión y vuelve a salir a pescar. Ya después no tiene nada. La mayoría de los pueblos de donde nosotros venimos, porque nosotros venimos de un pueblo de la costa oriental del lago que se llama Punta de Leyva, esa es la vida del pescador. Otro, después que vienen, una noche, una cuestión cuando no vayan a pescar, metidos en las tabernas o en las tiendas consumiendo licor. Esa es la vida pónganle de un 90-80% de los pescadores en la ciudad de Maracay. Ese para que ustedes tengan una idea. Pero este Juan, que fue llamado por Jesucristo a servirle en la obra, provenía de un estatus social acomodado. Pero hubo algo en él muy diferente. Fíjense lo que dice aquí. Juan tenía que ser duro. Esas características salieron a relucir varias veces mientras caminaba con Jesús. Marco indica que Jesús apellidó a Juan y a Jacobo Boanerges. Esto significa hijos del trueno. Y que Juan prohibió a alguien hacer milagros porque no era del grupo. Y eso lo encontramos también en Lucas 9:49, 50. Recordemos el relato sobre la ambición de estos dos hermanos de su madre. Ustedes se acuerdan que Salomé le pidió a Jesús que uno tuviera a la izquierda y otro a la derecha. Esos eran ellos, Juan y Jacobo, o Juan y Santiago. Fíjense la petición que ellos les estaban haciendo a Jesús. Y Jesús les contestó, eso no me corresponde a mí. Eso es de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y establecieron eso. Quizás la mayor vergüenza de Juan ocurrió cuando Jesús lo reprendió, y otra vez Jacob, por quererle arrojar fuego sobre una aldea samaritana. No eran tranquilos. Fíjense la vida de estos hombres. O sea, querían arrojarle fuego, o sea, querían quemar una aldea.
Yo digo o decimos, eso fue lo que Dios escogió, pero fueron transformados. Pero Jesús los reprendió porque querían quemar a esa aldea, él y su hermano, tirarle fuego. O sea, ¿qué mente tenían entonces en esos momentos? Eran transformados. Mire, les voy a echar algo. Les voy a decir algo. Muchos caminaron con Jesús, pero se convirtieron después. Vieron los milagros de Jesús, caminaron al lado de él, pero no fueron convertidos. No fueron transformados, se transformaron después, y eso está en la Biblia. Era lo que decía Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? En el capítulo 42, versículo 5, que dice: el de oídas te había oído. Así eran ellos. Ellos caminaban, andaban con ellos, con Jesús, vivieron allí, pero muchos de sus corazones no habían sido abiertos. Porque si ellos hubieran creído, ¿te acuerdan de aquella oportunidad cuando salieron corriendo? Bueno, Juan fue uno, a la tumba. No, no puede ser. Pero si ya Jesús se los había dicho que él resucitaría al tercer día. Pero ellos no lo creían. Ustedes se acuerdan la vez que estaban todos reunidos en una casa y tocaron la puerta. La muchacha corrió, abrió y dijo: ahí está el Señor. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque así es el ser humano. El ser humano tiene ese problema. Es duro de corazón para creer. Y por allí pasamos cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir: Erika, Ángel, Yaremi, Ariadne, Yamilé, Francis y Michael. Somos parte de nuestra vida. Nuestra propia naturaleza muchas veces nos pone a dudar nuestra fe. Y la Biblia dice: el que duda, peca. Entonces cada día tiene que haber una limpieza de nuestra vida, de nuestra santificación. Sigamos leyendo, para que no se le vean bien. Vamos bien, mire, cualquier cosa a veces, dígame, ¿no? Pastor, ajá. Ajá, ok, aquí, querer arrojar fuego. Bien, ya vamos a terminar. Rudo pero amado. Fíjense lo que dice aquí. Esta fue una característica: rudo pero amado. Juan, dentro del grupo de los 12, integró el círculo más íntimo de los apóstoles. ¿Por qué? Quizás por ese temperamento aguerrido, su carácter amoroso y empuje disciplinado, que controlado y usado por el Espíritu, sería tan necesario para la iglesia del futuro. Porque ahí sí les voy a decir algo, Yamilé, Yarimé y Ariana, perdone que le repita sus nombres. Es que Dios no está pensando en lo que está viendo de ti por fuera. Dios está pensando en lo que tú tienes dentro y el amor que tú tienes por Él. Porque es que Dios lo sabe, nosotros no hemos hablado y Él lo sabe. Y Él conoce tu corazón. Y Él sabe para qué le vas a servir. Entonces, cada uno de nuestros caracteres que podamos tener, nuestras características, nuestra formación, transformado en el Espíritu Santo, va a hacer grandes cosas. Hay una obra. Dios a cada uno nos ha dado un propósito. El problema es que nosotros le permitamos que Él lo utilice para la gloria de Él. En la última carta le voy a demostrar cómo debemos bajar. En la de Gallo. La Biblia se nos enseña que nosotros debemos ser hospedadores y nos cuesta hospedar. No, que la situación está difícil, que la cosa. Hermano, no decimos a veces que Dios es el dueño del oro y la plata. Hay momentos que tu economía está pasando por un trauma, ¿sí o no? Claro que sí. Pero tú no has visto la promesa que Dios te dijo. No hay justo que pase necesidad. Entonces tú no vas a pasar hambre. No vas a pasar hambre. Y eso era lo que estos hombres tenían. Ellos siguieron a Jesús por lo que Él hacía. Pero todavía no había sido transformado su vida. Muchos se transformaron después. Muchos sintieron ese cambio después. Pero no fue en el momento. Bien.
Sigamos aquí. Serían tan necesarios para la iglesia del futuro. Y su hermano Jacob y Pedro fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Estuvieron en el monte de la transfiguración, también en Getsemaní. Jesús envió a Juan y a Pedro a preparar la última Pascua para el Señor. Esa fue la vida de Juan. Tenemos un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre que fue pescador, un hombre duro de temperamento, un hombre fuerte, un hombre que vivió momentos difíciles, un hombre que vio la gloria de Dios en un milagro hacia él. Un hombre que no fue quemado por un aceite hirviendo. Yo me imagino la temperatura de aquel aceite para poder sofreírlo, porque lo irían a freír como un pollo. Pero que ustedes saben que el aceite se pega, ¿verdad? Uno se echa aceite en el cuerpo, ustedes que les gustan las cremitas, se echan cremita en el cuerpo y sienten a veces, uy, estoy un poquito pegajoso, voy a quitármelo, ¿no? Imagínense ahora ese aceite caliente. ¿Cómo estaría en el cuerpo de Juan? Los que lo vieron dijeron, no, este salía ahí, listo. Y a Juan no le pasó nada. Pero era la fortaleza y el cimiento para la iglesia que Dios ya tenía en el futuro de eso. Escribe Juan, escribe 3 cartas y escribió Apocalipsis. Escribió uno de los libros, muchos eruditos dicen, el más complicado en la lectura, el más complicado en la comprensión, y lo escribió Juan. ¿Qué nos hace pensar a nosotros esto? Que Juan tuvo una preparación secular buena, así como la tuvo Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, era un erudito de la época, un hombre preparado, un doctor, un hombre de la ley. Si Juan, su familia, tenía el poder económico, él tenía que ser estudiado también. Entonces Dios lo tomó para un propósito, para escribir los libros necesarios de la escritura, y terminó con el último libro. Ese es Juan. Murió a los 94 años, exiliado. Él tenía 94 años, aquí dice, que murió a causas naturales en la vejez y no como mártir a la edad aproximada de 44 años. Fue el único de los 12 apóstoles, porque todos los demás murieron, podemos decir, fatalmente. No fueron quemados, crucificados. Pedro, por lo menos, dice la historia que fue crucificado porque él no quería que lo crucificaran como a su Señor, sino de cabeza. Entonces, cada uno de ellos, pues, tuvo esa situación. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a Juan? ¿O quedó claro? Ya le di las características más importantes. Adinerado, hombre de temple, buena preparación, manejaba los negocios de su padre, ¿ok? Posiblemente fuese primo de Jesús por su mamá Salomé, ¿ok? Tenía ese negocio que eran prósperos, porque aquí dice que ellos eran muy prósperos. Era del círculo más íntimo de Jesús. Dios le entregó y responsabilizó a Juan de su madre. He ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. No la descuidó. Eso nos dice algo, ¿verdad? Que nosotros también debemos cuidar de nuestros parientes, de nuestros padres, porque para eso es la honra. Y cuando ya nosotros o nuestros padres, bueno, ya yo no los tengo, llegan a una edad, es responsabilidad nuestra. Y Jesús entregó a María a responsabilidad de Juan. Y yo me preguntaba, claro, estaba bien, el Señor no se pelea en nada. Hombre adinerado, buena posición, tenía como sostener otro en la familia. Porque quizás otro, Pedro, que trabajaba con él, iba a costar un poquito más. Y con el carácter que tenía Pedro, a lo mejor pues le decía las cosas así para. Pero Juan fue un hombre después noble. Después lo vamos a ver.
fue un hombre con unos valores únicos, fue transformado. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando somos transformados. Pero esa enseñanza también está allí. Recuerden que nosotros somos responsables por nuestros padres y no tenemos que dejarle la carga a otros. Pero bueno, Jesús dijo, yo aquí estoy ya crucificado, resucitaré, pero voy a dejar a cargo terrenalmente a mi madre. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allí o les gustó? Si no les gustó, me lo avisan, estamos en el derecho, yo soy democrático. Y pidámosle a Dios que no se me vaya la luz, muchachos, porque el internet me está echando broma. Anoche se nos fue a las 10 de la noche y regresó a las 12 del día. Anoche nos dieron duro. Menos mal que aquí hace frío. Bien, vamos a estudiar la primera carta. El título de la epístola siempre ha sido Primera de Juan. Es la primera y más grande de una serie de 3 epístolas que lleva el nombre del apóstol Juan. La primera de cartas de Juan es un poderoso escrito del apóstol redactado a finales del siglo I después de Cristo desde Éfeso. Él se encontraba en esa ciudad cuando emitió la primera carta. Su objetivo principal es combatir las falsas enseñanzas, como era el gnosticismo que existía en la época, confirmar la seguridad de la salvación de los creyentes y promover una vida marcada por la obediencia, la verdad y el amor fraternal. Fíjense lo que promovía esa carta: la obediencia, la verdad y el amor fraternal. Y ese amor fraternal muchos lo hemos perdido. ¿Y por qué digo que lo hemos perdido? Porque el mundo va desarrollándose tan rápido que yo no me imaginaba que la IA iba a existir en esta época, por darles un ejemplo. El mundo ha ido corriendo. Y por eso que dice la Biblia, y el amor de muchos se va a enfriar. Y Juan escribió esas cartas con esa finalidad, de que ese amor se mantuviera vivo por el tiempo, no solamente en un momento. 3 verdades centrales en Primera de Juan. Primero, Dios es luz. En Dios no hay tinieblas. Juan establece que para tener comunión con Él debemos vivir en la verdad, reconociendo y confesando nuestra condición pecaminosa. Cada día nuestras vidas, aún nuestros ojos, nos incitan a pecar. Tenemos que tener una comunión íntima con Dios. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? Y perdóneme y mediten mucho en esto. Voy a hablar de los hombres, mujeres y ministros de Dios. La comunicación con Dios es muy escuánime, muy pequeña. Piensan, por ejemplo, que orar en camino al trabajo es suficiente. Eso no es suficiente para Dios. Dios dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a mi Padre que está en los secretos. Entonces el que te ve en los secretos te va a bendecir. ¿En dónde? En público. Pero nos cuesta orar, hermano, porque amamos el sueño. El sueño ha dominado la sociedad. Por eso es que a mí me gusta dormir temprano. Yo tengo un lapsus de tiempo. Yo entre 9:30 a 10 de la noche me rindo. Claro, yo mantengo mi celular abierto por si acaso, porque yo tengo la residencia de mis estudiantes al lado, por si acaso una emergencia, alguna cosa que ellos me llamen, estar atento. ¿Ok? No lo apago. El celular está abierto allí. Pero hemos perdido la comunicación con Dios por nuestra manera, porque el mundo, y la Biblia dice, no améis las cosas del mundo. Pero el mundo es así. Nos acostumbramos más a las necesidades del mundo que a las necesidades que podamos tener en la intimidad con Dios. Entonces, cuando nos comunicamos con Dios, queremos terminar rápido. Un momentico. Y nuestras vidas, entonces no puede ser luz. ¿Cómo alumbras si tu lámpara está apagada? Si tu llama no florece. ¿Cómo alumbramos, muchachos?
¿Cómo lo logramos? Si nuestra comunión es ínfima. Ustedes creen, miren, y les voy a mostrar un modelo de oración. El Señor no le dijo a los apóstoles cuando lo dejó ahí, esperen un momentico que yo voy al huerto a orar y ya vengo. Y cuando les llegó los encontró dormidos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué les dijo el Señor? ¿No han podido velar conmigo una hora? Una hora. Y yo hice un análisis. Si Dios nos invita mínimo una hora a estar con Él en la intimidad, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos paramos, por ejemplo, por dar un ejemplo, nos toca ir a trabajar a las 7, yo no sé ya cómo será, pero a las 7. Nos paramos a las 6. Cocinamos, hacemos el desayuno, come, tienes 5 para 7 y tienes que estar esperando tu bus o tu buseta o tu transporte. ¿Dónde está la intimidad con Dios? Regresan en la noche, pasaron todo el día, tienen sueño y cansancio, arreglarlo del día de mañana. ¿Dónde está la comunión con Dios? Eso es lo que dice Dios aquí. Vivir en la verdad, reconociendo y confesando nuestra condición, que no somos nada delante de Dios, que Él es la luz, pero que nosotros no tenemos una íntima comunión con Él. Ustedes dirán, pastor, ¿y por qué usted se acuesta tan temprano? Porque como me acuesto temprano, me levanto muy temprano a orar, a buscar la comunión con Dios, a encerrarme en mi cuarto solo. Porque si yo después de las 5 o 6 de la mañana ya yo estoy parando a los muchachos, trabajando con ellos, los devocionales, los estudios, no me da tiempo durante el día. Porque durante el día, mis hermanos, yo trabajo acá, voy para acá, estoy en la dirección, vengo a esto, llevo aquello, o sea, es agitado. Pero en ese momento hay soledad. Entonces cumplo lo que dice la palabra. Entra en tu aposento, cierra la puerta y yo te recompensaré en público. Esa es la forma de vida que nosotros, y esa es la forma de vida que Juan pone en estas cartas. Sigamos. Luego dice, Dios es amor, entre el capítulo 3 y 4. El amor es el sello definitivo del verdadero creyente. Si afirmamos amar a Dios, debemos demostrarlo amando a nuestros hermanos. Miren ahí. Aquí se encuentra la famosa declaración, el perfecto amor echa fuera el temor. Eso está en primera de Juan 4:18. Si afirmamos amar a Dios, debemos mostrarlo. ¿Y cómo lo mostramos? Con nuestras vidas. Pero si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, si no vivimos arraigados a Dios, si no nos arrecostamos como hizo Juan a Jesús, ¿cómo podemos vivir una vida que decimos que amamos a Dios? Eso hay que pensar. ¿Cómo te ayudas tú a amar a Dios? En la intimidad con Dios. Dios apartó 12 hombres, que fueron los 12 apóstoles, ¿verdad? No más que fueron esos. No hay más apóstoles, entre paréntesis. No hay más apóstoles. Esos fueron los únicos 12 apóstoles. ¿Ok? Porque el apóstol maneja una condición. Andaban con Cristo, vieron a Cristo. ¿Ok? Caminaron con Cristo. Esa era la primera condición del apostolado. Para eso era el apóstol. Se me fue la cabulla. Perdóneme, hubo un desliz. Ese apostolado mostraba que esos 12 hombres caminaban con Jesús, andaban con Jesús, vivían con Jesús, veían los milagros que Jesús hacía, pero le costaba creer en Jesús. El centurión, cuando Jesucristo estuvo allá en la cruz, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, en aquel momento de la crucifixión de Jesús. Pero también fue transformado su vida. Bien, entonces Dios es amor, se encuentra esa famosa. Debemos afirmar amar a Dios, debemos demostrarlo. ¿Cómo? ¿Y cuántos problemas no hay entre nosotros? A veces queremos tener lo que mi hermano tiene y no nos conformamos con lo que Dios nos dio. Mire, mis hermanos, si Dios me hubiera querido hacer millonario, hasta que me hace millonario. Pero Él no me quiso ser millonario. Él me quiso ser
un hombre ministro de Dios, un hombre que tenía que enseñar a otro y prepararlos en el camino para que lleven la palabra, porque mi tarea aquí es preparar hombres y mujeres a la obra del Señor. Ese es mi trabajo acá. Yo los preparo en diferentes áreas, pero sobre todo en su vida espiritual, en la comunión con Dios, en vivir momentos gratos con Dios, donde cada uno de ellos salga a las iglesias a predicar, sea pastor, lleve el mensaje, sea ministro, sea misionero. Cada uno de esos jóvenes va a llevar parte de mis enseñanzas. Y si mis enseñanzas no fueron de Cristo, si mis enseñanzas no fueron de un amor verdadero, si mis enseñanzas no fueron de amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué les enseñé entonces? Esa es la diferencia. Dios es amor. Ok. Otra dice nuestra certeza en Cristo, el capítulo 5, los versículos 11, 12 y 13 dice, Juan escribe para que sepamos que tenemos vida eterna por medio de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que venció el mundo. Juan también nos escribe allí para que tengamos esa certeza de que en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos vida eterna. Eso fue un regalo de Dios. ¿Alguno de ustedes merecía ese regalo? Pregunto. ¿Yo lo merecía? No, hermano. Yo todos los días le digo a Dios que yo no merecía eso. Pero en su infinita misericordia, bondad, justicia, Él nos dio un regalo. La vida eterna. Y usted sabe que en estos días me puse a analizar algo, ¿no? Nosotros oramos, Señor, cuídalo, sánalo, que no se nos vaya a morir, tú sabes, de esta enfermedad, sácalo. ¿Verdad que sí? A veces oramos por alguien que está enfermo, ¿no? Y más si, bueno, si es nuestros hermanos, porque los amamos. Eso es normal en la vida. Pero usted no sabe también que si ese hermano muere va a la presencia de Dios directamente. Entonces, ¿dónde está mejor? A veces nosotros retrasamos los designios de Dios, como lo hizo aquel rey. Te voy a dar 15 años más. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Por esos 15 años más hubo dificultades y problemas. Entonces yo a veces digo, ¿dónde está nuestra fe? Pablo lo dijo muy bien. Yo no sé qué es mejor, si estar aquí o estar allá. Pero yo me imagino que allá está mejor. Porque allá está en el cielo, allá está en la presencia del Padre, allá está con el mismo Jesús, allá está con los 12 apóstoles, allá están todos haciendo una reunión. Y nosotros que estamos aquí viviendo, como dicen por ahí, perdónenme la expresión, como garrapata en perro, callejero, pues, ahí, viviéndola duro, porque ese pobre animalito no tiene ni que chupar, si el pobre también está flaquito. Y esas cosas suceden. Pero ¿saben por qué suceden, mis hermanos? Y ahí sí los invito yo a ustedes. Me gusta que se preparen para la buena obra, pero la mejor preparación que ustedes puedan tener es la intimidad de ustedes con Dios. Vivir para Dios, andar con Dios y tener una buena comunicación con Dios. Ajá, sigamos. Juan escribe para que sepamos que tenemos vida eterna por medio de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso está, recuerden, en la primera carta de Juan. Pero dentro de eso hay un versículo que menos mal que ustedes no me dijeron. Yo digo, me iban a hacer una pregunta. Y yo vine y lo saqué, porque yo estaba con la duda. Yo dije, estos jóvenes me van a hacer una pregunta. Y está en Juan 5:16, en uno de los versículos más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron? Si alguno viere a su hermano, ¿no? Entonces pida por él. Pero si es pecado de muerte, no. Y yo dije, esto me van a preguntar qué era eso, pastor. Entonces les hice la investigación. ¿Cuál es el pecado de muerte bíblicamente? En la Biblia el pecado de muerte se menciona en Primera de Juan, es el único versículo donde está, como una falta tan grave que el apóstol sugiere no pedir perdón por ella. No pidan perdón. Aunque no se define como un nombre específico, la teología cristiana suele asociarlo con el pecado imperdonable o el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? No aceptar a Cristo.
Eso es un pecado de muerte. ¿Por qué? ¿Quién te va a salvar si tú no tienes a Cristo en tu corazón? Eso es todo. ¿Ok? También ahí mismo se interpreta de tres formas. La blasfemia contra el Espíritu, la apostasía, ¿ok? Y las consecuencias. Fíjense lo que dice aquí. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado y consciente continuo de la obra de Dios. En los evangelios, como en Marcos 3:28, indica que este es el único pecado que no tiene perdón, ya que representa el endurecimiento total del corazón hacia la gracia divina. Porque recordemos que Dios, nosotros no merecíamos nada, por su gracia nos dio el regalo de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hacemos un pecado de muerte? Cuando no aceptamos ese regalo de gracia de Dios a través de Jesucristo. Ese es lo único. La apostasía se entiende como el abandono total de la fe cristiana, habiendo conocido la verdad, ¿ok? Como lo podemos ver en los pasajes de Hebreo. Conocemos la verdad y nos apartamos. Eso no significa que esa persona no vaya a ser salva, pero va a correr con las consecuencias. Porque le voy a decir algo, mis hermanos. Yo no sé cuál es su doctrina o lo que le enseña en la iglesia. Pero yo les puedo decir algo, la salvación no se pierde. Porque el día que yo diga que la salvación se pierde, digo mentiroso a Dios. Lo trato de mentiroso porque ¿quién me dio la salvación? No fue por mí, fue por la gracia divina de Él. Ahora, que tú corras las consecuencias de tus actos y te retires avergonzado en el día cuando serán juzgados en el gran trono blanco, ya eso es otra cosa. Pero tú, después que reconoces a Dios verdaderamente, porque muchos están convencidos, mas no convertidos. Esa es la diferencia, tenemos que entender eso. Una cosa es estar convencido. Recuerden, los apóstoles, muchos estuvieron convencidos, pero no estaban convertidos. Juan se convirtió después que fue a la tumba del Señor. Busquen ese pasaje y léanlo. Juan se convirtió allí. Entonces, y no habrán cristianos también convencidos. Y usted dirá, pastor, eso solamente lo sabe Dios y la persona, porque yo no estoy en tu mente ni en tu corazón. Pero el que todo lo ve, el que todo lo sabe, sí está dentro de ti. Y Dios quiere que esa gracia que Él te dio, no le puedo llamar mentiroso. ¿Cuándo le digo mentiroso? Cuando un regalo que no me merecía, porque usted sabe lo que es un regalo, algo que alguien te da y no te lo quita, ¿verdad? Si yo le doy a Jeremy un regalo, yo no puedo quitárselo, porque fue el regalo que yo le di. Lo compré con un precio, como hizo Jesús, lo compró a precio de sangre y le regaló la salvación. Y el regalo mayor es la vida eterna. Ese es el regalo mayor, la vida eterna. No, que muchos dicen, bueno, pastor, porque por ahí están saliendo otras teologías que dicen, no, pero es que cuando uno muere va a un lugar, no, va a la presencia de Dios. Eso está escrito. El espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y a la tierra vuelva la carne. Pero el espíritu va a Dios. El aliento de vida que Dios puso en nuestras vidas, eso va a Dios. Por eso dice en Apocalipsis, viste pequeños, viejos, ancianos, todos en la presencia. Pero ese es otro cuento. Lo que yo quiero mostrarles aquí son las cosas de nuestros errores doctrinarios. Eso no va a hacer que tú caigas en pecado, no, pero sí vas a andar siempre con ¿cómo se llama? Con una confusión. Pero nunca digas la salvación se pierde. Y muchos lo han tomado para que los fieles, como para meterle miedo. No, que tú tienes que vivir así. Tú debes vivir así porque amas a Dios a través de Cristo. Tú debes vivir así porque el Espíritu Santo está en ti y te selló.
Tú debes vivir así, porque fue un regalo de Dios inmerecido para nuestra vida. Nosotros no nos merecíamos nada, ¿verdad, Ángel? No nos merecíamos nada, pero te dio ese regalo. Dios te lo va a quitar, entonces Dios es un hombre que miente y Dios no es hombre para mentir. Dios nunca miente. Ahí está. Ahí está el secreto, Yamilet. Ahí está el secreto, Francis. Ariana, ¿no? Sí. Ah, pero ahí hay un chico, debe ser tu esposa. Ángel, Dios no miente, Dios no es hombre. Yo no soy hombre. Dios está mucho más allá que nosotros. Entonces, hay una nueva ola por ahí. No, la salvación se pierde. Y entonces van y buscan unos versículos tergiversando esos versículos que no tienen absolutamente, cuando tú vas a los originales y comienzas a leer, no especifica nada de lo que allí quieren cambiar. Porque hay otro problema que ponemos, por eso la Biblia al final dice que nadie cambie ni una tilde ni una jota. ¿Ah? Porque entonces cambiamos las cosas que están allí y las acomodamos a nuestras necesidades. Esa es mi opinión particular. Respeto la suya. No se sienta mal. Si usted cree que la pierda, déjeme decirle que usted está más salvo. Si cree en Jesucristo, está salvadito. Usted no va a perder nada. Si usted cree que la pierde, no se preocupe, porque de todas maneras va a ser salvo. Porque el que está en usted es el Espíritu Santo. Por eso dice, lo sellé. Y cuando Dios lo mire a usted, no va a ver a Yaremí. Ese nombre es compuesto, Yaremí. Ajá. No va a mirar a Yaremí. Va a mirar a Jesús dentro de ella y decir, esta es hija mía. Y la reconozco. A la derecha mía, entonces, pongámosla aquí. Esta es mía. Ah, aquí está Yamile. Ah, esta es mía, porque allí es donde Él te ve. Él te selló con el Espíritu Santo. Voy a decir yo entonces que Dios no me selló. Y entonces, ¿cómo pierdo la salvación? Pregunto, háganse esa pregunta, investiguen, analicen. No se queden con lo que yo digo, por favor. Investiguen siempre. ¿Ok? Recuerden lo que hacían los hermanos de Hechos. Leían a ver si era verdad lo que aquellos estaban diciendo. Eso es importante. Ok, consecuencias físicas. Aquí vamos a las consecuencias. Algunos eruditos de denominaciones interpretan este pecado como un pecado deliberado que conlleva la muerte física terrenal como disciplina de Dios, según este escrito de ellos. Tomando como referencia caso del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Que cuando ellos llegaron, escondieron parte del dinero, no se lo dieron completo, y muere primero el esposo, y luego saliendo la enterrar, ya cuando vinieron, muere la esposa. ¿De acuerdo? Un castigo que hubo en ese momento físico, ¿ok? Porque estaban robando, estaban haciendo cosas malas y Dios quería mostrar su gloria, su poder. Tenía que, como quien dice, decirle allí con los apóstoles, Él quería mostrar esas cosas. Y hubo un castigo físico para ellos. ¿Cuál fue el castigo físico? La muerte. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si estas personas llegarían al cielo o no? Es imposible saber, porque si en su corazón robaban a Dios, no amaban a Dios, es difícil entender, ¿verdad? Por eso, ¿por su fruto qué? ¿Qué dice la Biblia por su fruto? Los conoceréis. Nunca piense, mire que el pastor Marcos Ochoa nos dijo eso. Investíguenlo, búsquenlo, lean la Biblia, no se dejen convencer de cualquiera. Mire que ahora vamos a leer porque Juan escribió la otra carta, ¿ok? La segunda. Ajá, ya va. Uy, 9:03. Ok, 5 objetivos de Juan. El autor expresa directamente por qué escribió esta carta. Primero, con gozo pleno, para que la alegría del creyente sea completa. Victoria sobre el pecado, para animar a no pecar, recordando que tenemos un abogado que es Jesucristo el justo, para que nuestras vidas sean santas y puras. Alerta contra el engaño, para proteger a la iglesia de los anticristos falsos y maestros, porque de eso tenemos muchos en nuestras iglesias, pero no los reconocemos, pero están allí. Y mire, esto es lo que más me gusta, confianza en la oración, para acercarnos a Dios sabiendo que Él nos escucha conforme a su voluntad. ¿Sí o no?
lo más importante en la vida del cristiano es la oración y las escrituras. Allí conocemos la verdad. La segunda carta de Juan, y ahora voy más rapidito, es una epístola del apóstol Juan, escrita también después de Cristo en el año 90. En sus 13 versículos destaca el equilibrio esencial entre el amor cristiano, la verdad doctrinal, advirtiendo a los creyentes sobre el peligro de los falsos maestros que se introducen en nuestras iglesias, que a veces quizás porque creemos que predican bonito, porque hablan bonito, porque tienen labia, son lo máximo, pero son falsos. Y eso también hay que aprenderlos a descubrir. ¿Quién es el autor? El apóstol Juan, destinatario, y esto es muy importante, dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Los eruditos debaten si se trata de una mujer que asistía o estaba en esa época prominente, o posiblemente una viuda, o si era una metáfora para referirse a una congregación. En eso todavía no se ha llegado a un acuerdo. Pero lo importante es que esa carta tuvo un destinatario. Se le envió posiblemente a una persona, a una mujer, ¿ok? O a una iglesia que se hacía, pues, tenía ese nombre. ¿Ok? ¿Cuál era el tema? Andar en la verdad y protegerse de las herejías. ¿Cuáles eran los puntos clave? Aquí se los voy a decir. Desde el versículo 1 al 6, Juan expresa su alegría al ver que los miembros de la iglesia caminaban en la verdad. Para Juan el amor no es un simple sentimiento, lo define como vivir y obedecer los mandamientos de Dios. El verdadero amor siempre está alineado con la verdad. ¿Ok? Las amenazas de los falsos maestros están en los versículos 7 y 9. Y esto es muy importante. Advierte sobre los engañadores que han salido por el mundo, que niegan a Jesucristo, que vino en carne humana. Una herejía temprana conocida como el docetismo, que luego en esa época se convirtió en una religión, el docetismo. ¿Ok? Juan exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la doctrina. O sea, el docetismo simplemente dice que Cristo no vino en carne, sino que vino como ¿cómo se llama? Un fantasma, ¿cómo sería? Como un espíritu. No, Jesucristo vino en carne. Jesucristo murió. Jesucristo sangró. Jesucristo fue atravesado, Jesucristo tuvo dolor, Jesucristo fue martirizado. Entonces vino en carne. Eso no los comprueba. Bien. Ajá. Esa doctrina de Cristo para no perder la recompensa espiritual. Okay. Las reglas sobre la hospitalidad, y esto es muy interesante. En la iglesia primitiva, acoger a los misioneros y maestros era iterante, era común. Juan advierte categóricamente, si alguien llega con una enseñanza falsa contraria a Cristo, los creyentes no deben recibirlo en su casa ni apoyarlo, ya que hacerlo haría partícipe de sus malas obras. Y eso es lo que yo he llamado participar en pecado ajeno. Miren esto es muy fácil. Juan les advertía que habían una serie de personajes, ¿ok?, que tenían falsas enseñanzas, falsas doctrinas, a los cuales ya los apóstoles habían enseñado. Recuerden que los apóstoles caminaban, iban y hacían sus enseñanzas, y Juan era uno de ellos. Bien, pero ¿qué sucedía? Que muchos de ellos metieron estos lobos dentro de sus casas. Y usted sabe como el cuento de la Caperucita. El lobo se come a Caperucita por inocente. Lo metió en su casa. ¿Qué empezaron a hacer esto? A transmitir enseñanzas que iban en contra de la doctrina de Jesús. Y empezaron a hacer un docetismo religioso, que Jesús no vino en carne, sino que supuestamente venía acá, en esa forma de fantasma. Y eso se convirtió entonces en un, ¿cómo se llama? En un tema de esa época. ¿Ok? Y muchas veces nosotros, cuando la Biblia se nos dice, mira, nosotros debemos hospedarlo, debemos también saber a quién vamos a hospedar. Debemos saber que nosotros en esta tierra también corremos peligro con las falsas doctrinas que hay por nuestra poca, ¿cómo se llama?, investigación en las escrituras, porque nos conformamos con lo que nos dice, pero no somos capaces de verificar la información. Mire, en
en Maracaibo, yo soy de allá. Yo le voy a decir, allá son muy echadores de broma. La cultura es así. Entonces tú vas y pides una, mire, ¿esto dónde queda? Y te mandan para otro lado. Y te mandan bien lejos. No verificaste la información. Para ellos eso es una broma. Para las personas es una broma. Claro, uno no lo hace porque uno es un hijo de Dios. Uno tiene que dar buen testimonio. Pero para ellos es normal. Eso es una cultura bromista. No verificaste la información, vas a caminar. Y bastante. Y más en Maracaibo con ese calor. Bien, entonces vamos a ver las enseñanzas principales. Esta carta nos deja 3 lecciones fundamentales. Primero, la verdad no se negocia. La verdad es verdad. El amor cristiano no puede existir a expensa de la verdad. Amar a alguien significa también protegerlo del error. El amor sin verdad se convierte en tolerancia al error y la verdad sin amor se vuelve fría y legalista. Cuando no tenemos un verdadero amor por los hermanos, porque la Biblia nos es clara, debemos amar al hermano como a quién, como a ti mismo. ¿Tú alguna vez te has hecho un daño? ¿Tú alguna vez te has martillado un dedo, el dedo gordo cuando estás martillando? Duele, ¿verdad? Y el cuerpo todo lo siente. Eso mismo siente un hermano cuando le haces un desprecio. Y la Biblia dice, ama a tu hermano como a ti mismo. No las pusieron duras. Pero también el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no las pusieron más duras. Porque el prójimo puede ser cualquiera que esté a tu lado. Y debes amarlo. Y debes también entonces cuidarlo como a ti mismo. Fue un poquito más allá. Segundo, el cuidado espiritual. Las enseñanzas que distorsionan la identidad y obra, Jesús representa un peligro real para la fe, según. El peligro de las falsas enseñanzas, las herejías, no solamente son errores de pensamiento, son un peligro real para el alma y la pureza de la iglesia. Por estas herejías, déjenme decirle, hermano, muchas iglesias han caído en divisiones. Le han creído más al hereje que a sus mismos líderes. Y comienzan la división. Entonces ellos van, montan otra congregación y continúa la herejía. Y hay divisiones. Y la Biblia dice que entre nosotros no debe haber división. Bien. Discernimiento. Como creyente, es necesario ser cuidadoso con quienes le brindan apoyo o respaldo ministerial. Cuidado en el ministerio. Los creyentes deben ser sabios y cuidadosos al momento de apoyar o dar plataforma a los líderes, maestros o corrientes de pensamiento que alteren el evangelio original. Esas son las 3 enseñanzas principales de esta carta, ¿ok? De la segunda. Ya estamos terminando. La tercera es más cortita. Vamos a entrarle de una vez. La tercera carta de Juan. ¿Me están escuchando bien? Mire, dígame cuando no me escuchan bien. Dígame cuando hay un error, porque recuerde que estamos en vivo. Y yo puedo meter errores aún cuando pienso, ¿ok? Bueno, esas manitos me indican, gracias. La tercera carta de Juan es una breve historia del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Juan, el mismo escritor. Su propósito era elogiar al cristiano Gallo. Fíjense por qué lo elogiaba. Por su hospitalidad hacia quienes, hacia los misioneros, hacia las personas. Y advertir sobre la actitud autoritaria de líderes como Diótrefes. Y animar a la iglesia a seguir practicando. Fíjense, habían los dos polos. Había el buen cristiano y había el hereje, que lo habían dejado meter, le habían dado autoridad y mire todo lo que llegó. Y Juan advierte sobre este personaje que es destructivo para la iglesia. Esta carta sí es verdad que no se sabe desde dónde le escribió o cuál era el lugar donde estaba Juan. No se sabe, ¿ok? La tercera. La tradición alarga la permanencia de Juan en Efeso y posiblemente, es la correcta, pudo haber escrito esa epístola desde ese lugar, entre los años 70 y 100. Lo que es que aún no se han puesto de acuerdo en qué lugar se encontraba Juan cuando él escribió a Gallo, ¿ok? Y les hizo ver quién era este personaje Diótrefes, ¿ok? Estructura y significado. La carta se divide en 3 partes bien definidas. Pero en la primera, el elogio a Gallo. Versículos 1 y 8. Juan felicita a su amigo y colaborador Gallo por su amor
fidelidad y por brindar alojamiento y apoyo a los hermanos itinerantes. Juan destaca que recibir y ayudar a quienes sirven a Dios es una forma de colaborar con la verdad. Para eso fuimos llamados. La Biblia dice que nosotros debemos ser buenos hospedadores, pero también debemos saber a quién vamos a hospedar en nuestra casa. No, mira que allá viene fulanito, pero no sabemos quién es. También debemos saber quién es esa persona para brindarle. Pero si lo conocemos bien, si sabemos quién es, ¿verdad? Debemos entonces darle el mejor alimento, compartir. Mire, a mí me enseñó una hermana aquí, era la orientadora o la esposa del orientador. El orientador mío era una persona ya de mucha edad, era un anciano. Y una vez, sabe que el maracucho come mucho plátano. Maracucho sin plátano no es maracucho. Eso es algo normal para nosotros. Yo como todos los días plátano, porque a mí me encanta. Y yo vine y le fui a prestar uno a la hermana. Yo no le di hermana porque nosotros vivimos en una comunidad muy cercana. Uno está aquí, la otra casita, todas las casitas están cerca. Yo le dije, hermana Mélida, ¿será que me presta un plátano o me lo vende? Uno de esos chiquiticos. Yo humildemente le dije uno pequeño, no tiene que ser muy grande, es para comer aquí con la familia. Hermano, y me trae, pero dígamele, hermano, aquello parecía un racimo así de este tamaño, un bichote grandotot. Y le dije, no, hermana, eso no, deme uno de esos pequeñitos, guárdese, porque ella me dijo estas cosas. Nunca se me olvidaron esas palabras, quedaron grabadas en mi corazón. Yo doy lo mejor a mi hermano. Ese es como nosotros debemos actuar. Lo mejor que tú tienes, dáselo a tu hermano. Y ella me dio una gran enseñanza. ¿Qué me dijo? Que no era el pequeño el que ella me iba a dar, no era el más chiquitico, ella no iba a rebuscar por allá, toma, llévese este. Sino que buscó el más grande. Hermano, pero aquello era un plátano. Y yo bajé la cabeza y me vine, como dice, uy, Señor, qué lección me dio esta hermana. Dar lo mejor a mi hermano. Y así debemos ser. Y eso es el elogio que Juan le hace a Gallo, ¿verdad? Por brindar alojamiento, por portarse bien por aquellos misioneros que iban de pasada y él los alojaba. Me imagino que les daba comida, les lavaba los pies, porque en aquella época pues era un acto muy hermoso lavarle los pies a estas personas que venían de tan lejos por el sucio del desierto, le lavaban los pies. Y reconoce a este hombre como un siervo que ama la obra de Dios, compartiendo lo mejor con estas personas, con estos hermanos, porque estos hermanos llegaban enviados, quizás con una carta, pero llegaban. El segundo significado principal es la advertencia de Dios, de Juan sobre Diótrefes. En el versículo 9 y 10 lo pueden leer. El apóstol denuncia el comportamiento de un miembro de la iglesia, quien por orgullo y afán de control, ok, fíjense lo que dice, rechazaba a los hermanos que Juan enviaba e incluso expulsaba de la congregación a quienes los hospedaban. O bien sea que él tomó el liderazgo. Él era un lobo disfrazado de oveja. Era un hombre que le hizo la vida duro a Gallo. Los expulsaba. Se adueñó de todo. Eso no era un corazón de un hombre de Dios. Era un hombre que le gustaba lo bueno. Y votaba a los hermanos. O sea, si Yamile le regalaba, hospedaba a los hermanos, él los expulsaba del templo. Y Juan en esta carta le dice a los hermanos, tengan cuidado con estas personas. ¿Y ustedes creen que eso no los tenemos en la iglesia? Pregúntense ustedes, ¿no los han visto por ahí? Claro que los hay, hermano. Pero aún la Biblia le dice que nosotros debemos amarlo. Pero no por eso no tenemos que reprenderlo. Tenemos, porque Juan advirtió sobre este personaje. ¿Ves? El segundo ejemplo es Demetrio y su despedida. Dice, Juan pone a Demetrio como un modelo a seguir, instando a los creyentes a imitar lo bueno y advirtiéndole, quien hace el mal demuestra no conocer a Dios. Esta carta nos enseña a nosotros cómo
¿Cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestras vidas hacia los demás? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento hacia aquellos que nos hostigan? Pero también nos enseña a tener cuidado con este tipo de personas que van a nacer dentro de las congregaciones, que por envidia, por quererle, hasta no se le quite que quieran tumbar al pastor de la congregación o de la iglesia. Eso se puede dar también. Como, mire hermano, hace muchos años, voy a guardarme los nombres y las iglesias, hubo una iglesia que dejó de diezmar para que el pastor se fuera. Y usted no sabe que Dios en Apocalipsis le dice al ángel de la iglesia a quienes les están escribiendo. A los pastores. Y ese para Dios es especial. En la Biblia dice, amad a vuestros pastores, quiéranlo, ¿o no? Dios no te está diciendo si es bueno o es malo. Nosotros no amamos a nuestro Padre, sea bueno o sea malo. Lo amamos, hermano. Porque nos dio la vida, porque nos ayudó, porque hasta somos los que somos hoy por ello. Haya sido bueno o malo. Dios no te dijo si iba a ser bueno o malo. Él te dijo, ámalo, hónralo. Y a la congregación dice, amad a vuestros pastores porque ellos velan por ustedes. Hermano, esas son nuestras oraciones, día a día. Mire, yo todos los días oro por mi hijo, por María, allá donde están, por su familia, por los que habitan con él, por la iglesia que están allá donde ellos asisten, por el trabajo, porque eso nos demanda Dios. Eso tenemos que hacerlo. Pero a nosotros nos cuesta por amor. Esta es la tercera. Déjenme ver aquí un momentico. Ok. Con estas tres cartas, y la última es la que más me interesa, aunque ustedes no lo crean, les quiero hablar de la última, porque la última nos habla de la manera de vivir, de comportarnos y de demostrar el amor y la verdad de Cristo en nuestros corazones, a través de nuestro ejemplo, de nuestras actitudes y de nuestra formación. Y con esto termino. Dios los ama, pero quiere buenos testimonios de cada uno. Quiere hombres y mujeres llenos de fe, de oración y de su palabra. Investiguen, jóvenes. No se queden con lo que yo haya dicho. Siguen investigando. Busquen más. Hay muchas cosas que aprender. Y una vez cuando era niño dije, ¿dónde estaría yo cuando tuviera esta edad? Nunca me imaginé estar acá. Mi pensamiento era que yo iba a ser médico. Eso era lo que yo estaba en mi mente y en mi corazón. Pero Dios no me dio la oportunidad de ser médico ni ser instruido. Después me gradué de derecho o abogado, pero no fui médico. Pero mi anhelo que era ser médico. Yo nunca me imaginé estar como líder en una iglesia o el pastorado. Por eso no pasó por mi mente. Pero Dios tenía otros planes para con nosotros. Y ahora comprendo que es una gran responsabilidad lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo tengo que enseñar a estos jóvenes. Tengo que ser un modelo para ellos. Pero debo vivir una vida de intimidad con Dios. Y eso es lo que yo los invito. Yo les pido a ustedes, mis hermanos. No solamente a estudiar, esto es hermoso, que ustedes cada día quieran prepararse, que uno les dé clase, que uno les enseñe, pero prepárense en su vida espiritual, entren en su aposento, cierren la puerta, no, mínimo, hablen con Dios una hora. Hay mucho por qué orar, mucho por el país donde están, por el país donde ustedes nacieron, por sus familiares, por aquellos que no han sido convertidos, para que Dios obre en su vida, para que Dios envíe a alguien a que les predique. Todo eso corresponde de nosotros. Todo eso es importante en nuestras vidas. Los que son casados, amen a sus esposos, amen a sus esposas. Mire, denle gracias a Dios que ustedes no tienen que darle cuenta a Dios como nosotros tenemos que darle cuenta por nuestras esposas. Qué bendición tan grande.
Dios no le va a pedir cuenta a ustedes, pero a nosotros sí. Por eso que les dice, trátela como vaso más frágil. Y ustedes no saben que para que mis oraciones sean escuchadas, que debo estar yo en paz con mi esposa. Porque si no. O sea, ustedes se imaginan mi casa como hervidero de aceite, peleando todo. Y entonces después vengo a orar. ¿Usted cree que esa oración va a ser escuchada? No es escuchada, hermano. Entonces, ustedes juegan un papel importantísimo en la vida de sus esposos. Ustedes son el talón que los va a sostener, el pie que los va a ayudar a caminar. Mire, mi esposa aquí entre nosotros, ella me saca hasta la ropita que me voy a poner. No, esta no, mejor es esta corbatica. Esta es la que te queda bien. Mira cómo va esta. ¿Ah? Tengo 42 años ya de casado. Voy para 43. Pero ha sido de bendición. Yo les invito siempre a estar bien con sus esposas, caballeros. Y ustedes, damas, solamente les doy el consejo que dice la Biblia. Respeten a sus maridos. Eso es bíblico. No hay otra cosa. Y marido, amad vuestras mujeres. Trátala como vaso más frágil. Y el que desea obispado, buena obra desea. Pero te da una serie de requisitos. Marido de una sola mujer, que tenga estas características, que no sea esto, que esto. ¿Ok? Y esta última carta les enseña a ustedes la manera de vivir y comportarse hacia el prójimo, hacia sus hermanos. Tengan cuidado con los que están a su alrededor y las enseñanzas doctrinales que les están dando. Yo no sé cuál es la enseñanza de ustedes, pero me imagino que es buena. Yo tengo el honor de tener un hijo que estudia mucho. Ya se unió María José. Tengo un hijo que estudia, le encanta estudiar. Y nos dio una gran lección, porque aquí en Venezuela, ¿sabe qué cuesta que los muchachos lean? Nosotros tenemos aquí una biblioteca con más de 2000 tomos. Y sabe que es difícil. Nosotros los acostumbramos de 7 a 9 a estar en la biblioteca. Que esos muchachos investiguen. Porque ahora salió el celular. Pero el celular no dice toda la verdad. Cuando tú investigas, a ti se te queda. Cuando tú lees la Biblia, se te queda. Cuando tú la vuelves a repasar, se te vuelve a quedar. Pero si la pasas por encimita, no se te queda nada. Y eso es importante. Con esto termino. Que Dios me los bendiga, los proteja, les guarde. Y cuando necesiten, pues peguen un grito y aquí estaremos a la orden para enseñar. No se queden con todo lo que les dije. Sigan investigando, que hay mucho que investigar. Pero sobre todo, vivan conforme la voluntad de Dios. Ustedes no son de esta tierra. Ustedes tienen en el cielo un lugar, porque Jesús dijo, me voy para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo, hermano. Ahora sí, no le vayan a pedir, Señor, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Eso. Gracias, pastor. Excelente clase. Además de todo el contenido, pues todas las reflexiones que nos ha hecho hoy, que son aplicaciones a la vida diaria. Muchísimas gracias. Seguro que vamos a pegar un grito ya y en el próximo periodo de clase. Muchachos, gracias por estar, por permanecer. Bueno, ya estamos a la mitad del último ciclo. La tarea de esta clase va a ser una exposición. Vamos a armar los grupos y mañana lo vamos a publicar en el grupo del Nuevo Testamento. Y la exposición va a tratar de hablar acerca de la primera, segunda, y vamos a incorporar también la tercera carta de Juan. Y vamos a hablar allí del autor, la fecha, el contexto, el tema y los principios que se pueden aplicar actualmente. Como hicimos la vez pasada, es libre, como ustedes quieran desarrollarla. La vez pasada tuvieron unas ideas súper creativas, bueno, excelente, de verdad, todos los grupos. Esperamos que esta vez hagan lo mismo. Alguien me ayuda con la foto, porque desde aquí pues no la puedo tomar. No sé, Tony, si puedes con la foto. Voy a intentar aquí desde la tablet. No, mira. A ver. Creo que viene con la Ah, ya.
Voy a intentar entonces. Voy a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Gracias, gracias. Oye, ¿Quién? una preguntita. En esa foto me salió el bigote negro. No creo, no No, creo. ese teléfono no sirve. Ajá. ¿Quién nos despide en oración? Pastor, despídanos usted en oración. Yo voy a despedirlo en oración. Muchachos, disculpen que le diga así porque no se olviden de seguir a Cristo de todo corazón. No se olviden de hacer el bien cuando lo tengan en la mano. No esperen para mañana para hacer el bien. No se olviden de estar pendiente de aquellos que son falsa doctrina. Y no se les olvide, nunca se les olvide que su salvación siempre está allí. Porque Cristo dijo, voy a preparar lugar. Y Él murió por nosotros. No teníamos que merecerlo, porque ¿quién merecía eso? Y pagó un precio muy alto. Y Dios nos ha amado tanto que nos rescató. Sigan ese camino. Enseñan a los hijos, los que estén casados y los que tengan hijos. Los que tengan familia, llámenlos y díganle solamente esta palabra: Cristo te ama y murió por ti. Esas palabras se le van a quedar en su corazón. Nosotros te amamos. ¿Y por qué te llamamos? Porque queremos que tú compartas. Porque las personas creen que ser evangélico es meterse, yo no sé, nos tienen como un tabú. Nosotros vivimos feliz. Lo que sabemos es andar en este mundo, nada más. Porque no nos conformamos con este mundo. Porque si no, nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, yo les recomiendo siempre, lleven una vida de oración, una vida de escritura, una vida de investigar, de levantarse temprano, de buscar a Dios en las primeras horas. Usted me dice, pastor, ¿y a qué hora se busca? La misma Biblia dice, muy de mañana te busqué. De mañana. Pasen tiempos de calidad con Dios. Ustedes con su padre, con sus familiares, con su esposa, no pasan tiempos de calidad conversando. Hagan lo mismo con Dios. Háganlo como esa parte de ese Dios que los ama. Mire, pídanle lo que ustedes quieran y Él se los va a dar. Que esté dentro de su voluntad. ¿Ok? Y por lo demás, ustedes van al cielo cuando mueran porque ustedes son sellados por el Espíritu Santo. Eso nunca se les olvida. Por eso que ustedes no han perdido nada. Esa salvación es de ustedes. Ustedes la agarraron por sangre derramada por Cristo. Bueno, vamos a orar. Espero que les vaya muy bien en su vida. Espero que estudien mucho, que se preparen mejor, que cada día puedan llevar el Evangelio. Mira, lo único que Dios quiere es que prediquemos a toda criatura, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestra misión en esta tierra es decirle a alguien, Cristo te ama. Ustedes no lo van a convencer, olvídense de eso. Quien lo va a convencer es el Espíritu Santo, ustedes no, pero ustedes les van a llevar la palabra. ¿Quién irá por nosotros? Ustedes. Bueno, mi Señor, gracias. Gracias por estos hermanos, esta familia tan especial que yo tengo allá, mi Dios, en Chile, con la cual puedo compartir parte de tus enseñanzas. No soy perfecto, Dios. Gracias por ello, porque ello me permite acercarme más en la imperfección de mi vida. Por eso yo hoy te ruego, Padre, intercedo por cada uno de los que están allí, por cada uno de los que coordinan, por los hermanos de la iglesia, Señor, por todas estas personas, que me los cuides grandemente, Dios, que su entrada y tu salida esté cubierto, mi Dios, por la bondad y la misericordia tuya, mi Dios, y multitudes de ángeles acompañándote a su alrededor. Bendícelos grandemente. Aquellos que tienen hijos, Señor, que sean ejemplos para sus hijos, que le enseñen el camino, la verdad y la vida, Padre Santo. Aquellos que tienen esposos y esposas, Señor, que sean amorosos, que compartan, Dios, que vivan una vida santa y agradable a ti, Señor. Padre, que siempre entiendan que tú les diste un regalo y que Jesús dijo que fue a preparar morada, y donde Él está, quiere que nosotros estemos con Él. No hay palabras más hermosas, Señor. Gracias, Padre. Hoy los bendigo, Señor. Padre,
Protégelo en todo, líbralos de enfermedad, líbralos del ataque del enemigo, Señor. Dios santo, cubre su economía, Padre Santo, porque tú eres el Dios que todo lo tiene, Dios. Y tú has dicho en tu palabra, no hay justo que pase necesidad, Señor. Ni su simiente mendigará pan. Esa es tu palabra. Y nosotros hemos creído en el Dios verdadero, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de nuestro Señor Jesucristo. Es al Dios a quien honramos, damos el honor y la gloria. Es al Dios por el cual intercedemos por estos hermanos que están en esta videollamada, Señor, que podemos comunicarnos, Padre, como tú has permitido el avance de la ciencia. Bendice la ciencia, mi Dios, bendice a los médicos, bendice la humanidad, Señor, porque tú nos has pedido eso, Padre Santo. Pero sobre todo, mi Dios, guarda su corazón, guarda el corazón de estas personas, de estos hermanos, Señor, que han estado aquí por este pequeño tiempo, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de este libro hermoso del amor, de la manera de vivir, de la manera de comportarnos hacia los demás, Señor. Guárdales en completa paz. Que el amor de Cristo, Señor, cubra todas sus necesidades, Señor. Gracias, Padre. No hay palabra con que yo pueda expresarte, Dios, tanta gratitud. Solamente digo gracias por la vida de cada uno de estos hermanos. No recuerdo todos sus nombres, Señor, pero tú los conoces. Tú compartes con ellos. Tú le llevas a todo lugar. Aun cuando toma el metro, el transporte público, cuando están en su casa, cuando están acostados, cuando están buscando de ti, Señor, tú lo conoces. Derrama sobre ellos ricas bendiciones. Que cada día vean la gloria tuya, Señor, manifiesta en sus vidas, en su familia, en su hogar, en lo que tiene. Provéele, Padre, al que no tiene trabajo. Tu palabra dice, clama a mí, tú me responderás, Señor. Pero aún así nos pide a que confiemos en ti. Puede ser que hoy o mañana tú nos respondas, pero nos vas a responder. Gracias por ello. Hoy los bendecimos, Señor, en el nombre glorioso, poderoso y santo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Gracias, pastor. Un abrazote desde la distancia. Igualmente, los quiero, los aprecio y espero que continúen esta gran labor que Dios ha puesto en sus corazones. No se olviden, Dios los ama, pero los necesita para llevar su palabra. Amén. Gracias, Amén. pastor. Chao. Amén. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche, muchachos. Descansen. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Un abrazote. Mira, hazme una pregunta antes que te vayas. ¿De dónde es tu nombre? Ese es un nombre compuesto. Ese es, yo digo que 9 meses de espera es mucho para inventar. Es Mireya al revés. Ah, yo sé que yo le daba la vuelta a tu nombre, no, pero no lo agarra. Yaremí, Ajá. así te suena, Yaremí. Ajá. Me costó pronunciar. Mireya, sí es verdad. 9 meses es mucho. No, se pasaron, mire. Más fácil decirte Mireya. Parece el nombre maracucho, porque los maracuchos son expertos con los nombres. Dios te bendiga, Yarimí. Amén, gracias, pastor. Un abrazote. Disculpa lo bueno, pues. Y No, maravilloso. Maravilloso. Saludos a su esposa. Un gusto, mi hermana. Dios te guarde. Amén. ¿Cómo sale? 100%. Nueve y 38.
Sí. Juntos, a los 7. ¿Me explico? ¿Ustedes son cuántos? 7, ¿no? Bueno, Luis y yo llevamos los 4. No, pero por eso, si no los tengo que poner todos juntos. Sí, yo creo que sí, coge. Naguará, 1, 2, 3, 4, 5 para armar una cama. Explícales ahí, doctor, explícales ahí cómo se arma. Ya que la armaron al revés hoy. Viene a Chivilla para que me ayuda. Mete la camerota y no me deja ver. Ahora, como que están haciendo una cirugía. Ponerlos a trabajar para que ahorita ya agarra la cerca. Dame las torcas ya. No quiere nada. Tienen que buscarse un tubo para, porque tienen que hacerle Blanca. A ver, ya, ¿qué quieres hacer, hijo? No, ve, mira, con eso no lo hagas porque puedes partir la llave, ¿no? Porque la otra vez me partieron una llave así. Tienes que buscar un tubito hueco, que es la masa que yo tenía. Yo se la presté a ustedes, ¿se acuerdan? Ese tubito. debe estar por ahí. Debe estar en la casa o por ahí. Que yo les presté a ellos eso, para que ellos hablaran eso. Pero ¿quién va a buscarlo? Ahí, Anda a ver si allá en la casa, Luciano, vas a ver dónde están las repisas, así al lado de la cocina eléctrica. Fíjate si está ahí. a la babota. No, si te sientas ahí, ellos no pueden trabajar, hijo. Yo sé, pero te lo voy a pasar para este lado. Ok, les Pero explico. vayan montando la de allá. Les explico, mire, pongan una tuerca, échenle un poquito de grasa y no la tuercan todo, para que esta tenga facilidad de manejarla. ¿Ok? ¿Por qué te digo? Estas llavecitas no son de las buenas. La última vez me partieron una llave, paca, porque hicieron así y la partieron. Lo que pasa es que aquí está incómoda. Esto lo hubieran puesto más para allá. Esto lo hubieran levantado así y abajo lo hubieran trabajado. Claro, esto lo tenían que haber puesto para allá. Claro, pero tienen que llevarlo con cuidado porque va a llegar un momento que la tuerca, la rosca se daña. Casi dañada. Claro, se daña. Está dañada. Lo importante es meter la tuerca de abajo. Está dañada. Claro, la tuerca de abajo es lo importante. Si no la agarra, por lo menos una, la de abajo. ¿Por qué? Porque esta es la que hace el soporte, la de abajo. Esta tuerca es la que hace el soporte. La broma aquí. ¿Cómo? Porque ustedes no traen un bombillo para acá. Me van a perdonar, loco. Me van a perdonar, pero yo hubiera puesto un bombillo ahí, ¿verdad? Claro, al Señor perdona lo que no saben lo que hacen. Traigan un bombillo, se suben ahí y traen el bombillo. Ahí, de esos que están ahí, mira. Que te podéis subir ahí, mira. Ahí, ve y lo bajáis. Ahora, 5 médicos, 4, 6, 7 médicos y no pueden con la cama. ¿Qué? El chapapote de soldadura está arriba. Tiene que haberse soldado por acá, por acá. Es claro que no pensó tampoco, él tenía que haberlo hecho aquí, pan. Y ahí no agarra pues. No, y no agarra. Yo sé lo que está. No, escúchale, pero es que Mario no piensa tampoco. Ni Mario ni lo que lo estaban ayudando. Por aquí sí hubiese quedado caliente. Claro, el punto tenía que ser aquí y aquí. Claro. Ok, pero si él lo pone aquí, estamos listos. O si él pone ese punto, tiene que ser muy pequeño. ¿Qué?
Hágase la luz, Señor. No, hombre, Dios. Todos trabajando con los celulares. Orlando, por favor. No, pero vos sabés que tenía que venir al pastor a decirle, pero pongan un bombillo. No. Más fácil. Ah, mira, ahora todo el mundo ve. ¿Consiguieron la barrita? Anda buscando. Ya ven. Ya vengo. ¿Conseguiste, hijo? No, ese no sirve. No, ese no tiene, espera, ese no tiene, yo voy para acá. Este no tiene fuerza. ¿Sabes que se dobla? Mira. Pero, a ver si, que la traten con cuidado. Mira, que este es el sacabujía de la moto, ¿no? Pero fíjate, a ver, yo mientras tanto estoy buscando, pero que trate. Si se dobla y no funciona, que no le den, porque este no tiene fuerza. ¿Entendéis? Que no me lo vayan a dañar. Para Monse. Mira, no he visto a luz. Ah, lo tenía usted con razón. Pues poniendo ya, cerrar la puerta que no se me abre nada. Ya lo iba a conseguir. Y es que Luis la tiene aquí, no es que a Luis le presto las herramientas, también me las deja aquí. Que no conseguíamos el martillo, la porrita. Ah, imagínate si no la veía. Sí, estaba aquí. Claro. Y yo la mandé a buscar allá. La porrita la tienen aquí. Y todas las herramientas mías están aquí. Las voy a mudar, las voy a internalizar aquí. Voy a cobrar el alquiler. ¿Ya la hiciste? Cobrarse el IPE, pastor. Luis, vas a tener que enseñarle cómo se pone eso, ¿no? ¿Cómo que un llanero no es? Mira, Luis, ven acá. Le vas a decir a Mario, ven acá. Que aquí hay un error. Si él suelda aquí, ¿cómo entra la tuerca? Ah, pero es que todas siempre van al año. No, Sí, pero un poquito. Pero él le pone mucho. Ese es el problema, que le pone mucho. Que lo ponga por aquí o por otro lado. Él me dijo que lo iba a hacer, pero imagínate, allá no entra, ya no podemos hacer nada. No, Ya está listo. Pero lo bueno es que agarramos la abajo. Esta es la que va a ser el soporte. Esa es la... Pero eso entra más. No puede. No. Esta entra más aquí, no entra más. No, ya no entra. Dale, pues. Mira, Luis. No. Entonces ya sabéis, cuando estéis con Mario,
Yo no sé si mañana Mario puede seguir un momentico y terminar las otras porque ya no hay más tiempo. No, ya ni me entiendo. Entonces dile a Mario que si nos puede hacer la segunda, que nosotros sabemos que Dios se lo pague. Si es así. Pero que no comete, que lo ponga por aquí, para que no nos pase eso. Mira. Es que le puso demasiado. Demasiado. No, tú no estabas con el Ferdinand. No, pero No, es que pero yo es que cuando él él suelda, no. Él no cuando está ahí, el que Pero suelda es Mario. ¿cómo yo me voy a meter para allá? Mario es el soldador. Mario sabe. Yo ni he soldado, ni siquiera. Es más, yo pensaría eso, ¿no? Oye, y después cuando lo mete, yo cuando lo dije, no lo va a meter, porque eso también le pasó a Johnny. Pero yo tenía que agarrar una lima y lijarla. No, y eso cuesta porque el punto de soldadura es templado. Pues ahí quedó. Bueno, no importa, que se caiga de ahí no hay problema. A él estar agarrado a ver, no va a parar. Mira, aquella la pusieron donde está Moisés. Entonces la vamos a poner ahorita y lo vamos a despertar para que aprenda. Yo se lo dije temprano. Dile que te ayuden a poner eso y no me dice caso. Ahora vamos y lo despertamos. A mí me encanta. Pero no veis que estaban trabajando con puro celular hasta que llegué yo. ¿Y por qué no ponen un bombillo? Pi. Prende la luz, alumbra aquí. Hicieron la cuestión de acción de gracias. Ahora que alumbra ahí con el teléfono. Y el teléfono más difícil. En la mañana. Sí, en la mañana. Sí, claro. Todavía no es 30. Ah, no, que mañana es 10 fiesta. No. Déjalos tranquilos por mañana. Mañana no hay Allá la frente de la farmacia. Pastor, mañana no vamos a tener un tipo de actividad. Sí, los que quieran ir por aquí y por allá, porque es que eso quedó como atravesado. Yo ni me doy, porque es que yo no miro los días nacionales, ¿no? Y yo me doy cuenta por mi lado, no, mañana no. Y a veces la he llamado, para... Ay, padre. Me ha tocado, chamo, porque se me olvida. Yo aquí perdí los 10 fiestas. Y la despierta cuando el día de fiesta. Y la llamo, man. Oye, 7 personas aquí poniendo eso, ¿no? Y eso es fácil. Pero paja. Mira, échenle un poquito de grasa, si están dura, échenle grasa. Un pedacito así que le echen de grasa, eso entra, mira, como anillo al dedo. ¿Y esta aquí? No sé dónde será esa, loco. Ese de allá donde estamos cerrados. No, la de Moisés está allá. ¿Se la montaron? No, esa está allá, esa está allá. ¿La que van allá adentro entonces? Ah, pues se va adentro. Ese es de alguno de los cuartos. No, ya los cuartos están. Ya la montaron ese Ya mismo está día. listo, ok. Los cuartos se montaron ese mismo día. Lo que pasa es que, muchachos, que ustedes trabajan doble, yo se lo estoy diciendo. Todas esas bichas las armé yo. Y aprendí, eso tiene un truco y todo. No, está muy allá. Lo importante es la tuerca de abajo, porque la tuerca de abajo es la que va a hacer la fuerza. A ver, una cosa. El de abajo, que subimos. ¿De abajo? El de abajo. No le di con eso, le rompe la rosca. Rompe la rosca ahí. Mete a ver, dale para arriba. ¿Dijiste para arriba o para abajo? Para arriba. Dale, ya. No está muy bueno. Dale. ¿Cuánto? Falta para un poquito y para hacerlo. Este está fallando. Alumbrame aquí, ahora sí, alumbrame aquí con el celular, porque para verla a la distancia. Porque se va a partir esta tuerca. El que nos interesa meter es el de abajo, ya va. A ver un poquito. Ya va. Bájalo un momento. No con la mano. Ahí. No, ya te bueno, ya sé dónde están. No, que quiero agarrar el de abajo. Okay.
Dale. Dale ahora. Dale, que lo tuve que sacar. No veo. No veo aquí. Ajá, es que no se ve. No, está muy así. ¿Para dónde está? Que no lo veo. Hay que no, para acá. Tiene que ser para allá. Ya va, vamos a ver, espera. Y este va, tenemos que poner, ajá, ya va. Vamos a meter esto. Ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? Ok, este hay que subirlo y ponerlo para allá, ¿me explico? Subirlo y ponerlo para allá. Subirlo un poquito y ponerlo para allá. ¿Agarraste la idea? Sí, eso. Subirlo y ponerlo para allá. Al revés, por favor. Lo que pasa es que el truco es no apretar los tornillos todos. Bueno, Este está bueno. Le falta un poquitico, ¿no? El otro es el que le falta. No entró tampoco. No, es por la otra. Por el kilo de electrodos que tiene. vamos a hacer algo. Pero aquí se podía hacer algo. ¿Sabéis qué? Subir este más. El tornillo. Dale a hacer. No, pero el de abajo hay que subirlo también. No cuadra ahí. No, pero por lo menos aquí ya con este. Aquí lo que hay es que no traje el Sacarle la cincel tuerca. para poderlo. Si quieres le traigo el cincel y tratamos de bichar esto. ¿Se puede, Orlando? ¿Qué? No lo agarra porque está muy chiquito. Un cincel y le damos ahí a ver si raspamos la. También. Pero corremos el riesgo de volarlo. Ese es el de gallo. Lo que podemos hacer es colocar la tuerca donde llegue, por lo menos para que tenga el soporte. Pero está deslizado, pastor. ¿Qué llaman ustedes deslizado? O sea, se aisló el tornillo. La tuerca se aisló. Bueno, agarren una cosa, le amarramos un poquito de alambre y listo. Le agarramos un pedacito de alambre, listo. Yo tengo alambre ahora, eso lo hacemos después. Ya por lo menos sabemos, dejen ahí y le amarramos un alambrito, eso no se va a bichar. Un alambre doble. Eso es simplemente porque el que va a hacer el soporte es el de abajo. El de abajo es el que lo va a sostener. ¿Ya lo metieron? Sí, ya. Daniel. Pero Mario también debe pensar un poquito, mano. No jodas. Que nos las puso difícil. Hay que traerle y decirle, ve Mario, si tú pones ahí el punto, nosotros no. El punto debe estar o aquí, ¿verdad? Ustedes que saben de soldadura, aquí o aquí, en los dos laditos. ¿Sí o no? Pásame otro. Es que la palabra ayudante es ayudar antes que te pidan ayuda. Ayuda antes. Y dígame lo que tenía, ya no saben de soldadura. Nada, yo le voy a pedir el favor que mañana me termine de. Ahí podemos mandar dinero que sabe de soldando. Parra, ¿vos estáis conmigo en el grupo de comunión? Sí, señor. Estamos pensando en ir a aquel. ¿Cómo se llama? Al chalet. Entonces María también, ay, puedo encontrar, bueno, tráetelos también. Entonces ya quiero saber cuántas personas vamos para hablar con el hermano, ¿entiendes? Porque andamos, que también te metí un poco muriendo la mano media. Ah, no, vos te quedás. ¿Para lo viendo de mí? En esta semana, loco. Tiene que ser ahora o la otra. No Lo sé. más sabio no sé qué ese muchacho por ahí. Que no sé, porque no voy a salir tan caro. Porque... No, y hablar con él para que nos dé un descuento así como hizo la última vez. 6.000 y pico, no sé qué más. Se aisló. ¿Está entrando bien? Sí. Acá ya está entrando. ¿No tan caro ya está? ¿Ah? ¿No tan caro ya? No, y es que él nos da buen precio. Y la otra vez en las mesas, él nos puso papitas, que eso no entra en papitas. No, lo que yo te diga teniendo, lo podéis pagar en bolívar o en pesos.
Pero lo que pasa es que él nos rebaja. Él nos hace una rebaja general. Entonces después nosotros pagamos entre todos los mensuales. O sea, él hace global. Tanto. Entonces no lo dividimos entre todos. ¿Ese fin de semana o no? Yo no sé, las muchachas me dijeron. Los muchachos. Hay que preguntarle a Justin. ¿Dónde está Justin? Cuarto. Debe tener negocio, ¿no? Personal del condominio. Pero mira que se ríe Gómez. Con el hijo, está en negocio, no con el hijo. Trabajando. Yo creo que usted va a ocupar. De María somos, ¿qué? Daniel, averiguar en qué cama. Mira, una pregunta que te iba a hacer a vos. Pregunta en qué La cuarto va. clínica de esa hermana de los ojos, la persona de los ojos, está por la Plaza de los Mangos, así bajando, está el semáforo aquí a la izquierda, ¿verdad? Sí. Óptica, no sé qué se llama. Una Vos sabéis que el doctor me puso allí seguro. una zona de no sé dónde, eso no es aquí, eso está fuera de aquí. La zona que él puso ahí es fuera de aquí. Como decir, Pabramón. Uy. Me puso el municipio de allá, eso no es así. El municipio Zamora. Estamos diciendo que es esta vaina. Yo creo que ya Gregorio lo que está es loco. Mira, ahí te dilataron la pupila, ¿verdad? Sí. Por eso tengo que ir con alguien. Mi hermano. Le dije a mi hijo para que me llevara, porque yo me monté en la moto para traerla. No, yo llegué cieguito aquí. Cieguito, y como era la primera vez que visitaba algo así. Sí, yo me acuerdo que vos no. Y duré casi un día sin ver. Ya veía, pero no. Está doblado tú. Y ese es para el martes 30. ¿Estamos listos? ¿Qué fue, mija? Ajá, terminamos con estas No, dos. ya está bien, ya eso está bien ahí, pues ya no. Esa no se sale. Ah, sale. Además, si se cae ya no es culpa nuestra. Pero viste que siempre toma. Ah, Claro, le está metiendo fuerza más de lo normal. póngale, claro, póngale. Porque yo tengo mucha fuerza. No, póngale fuerte. Póngale eso, miren ahí eso. Ah, papá. ¿Ya te cuento? Distribuyan esa cama para atrás para que limpien esto. Los que están haciendo mantenimiento están limpiando aquí, ¿verdad? Sí. Pero yo veo allá un trapo azul que tiene días. Estaba en la cama. Y la tela de araña de la cama por debajo. ¿Esta de dónde es? Esto es perro, esto tiene que ser de alguna de las. Hay que preguntarle a Luis. Ya que están guardadas. Sí, de pronto que hay algunas que hay que armar allá en la. Y ninguno de los cuatro. Los cuartos están completos. Bueno, quizás mañana, si hay una cama de esto, la armamos allá donde arriba de que puche. Y armamos esto, pero debe haber otro y dos laterales. ¿No hay más laterales? Andá a buscarme a Luis y a Luciano. Lo quiero aquí. ¿Ah? Sí, saquen ese bombillo de una vez.